Ahora estoy adelante. Ya. Ahí está bien. ¿Se ve? Se ve. Sí, Se Lili. ve muy bien. Un caballero que diga, por favor, la oración. Alberto, Gracias, Marco. Acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que te pueda servir mejor cada día. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean siempre gratas a tus ojos. Oh Señor, mi fuerza y mi redentor. Que Dios nos guarde en su santo amor, que así sea, Que así Que sea. así sea. que así Así sea. sea. Y así sea. Bibliografía. Curso suplementario de filosofía, lección número 16. Iniciación. Por el señor McHendel, entregado como curso por la sede central, entregada por WinChile en estas clases online y también en las clases particulares que les solicitan los alumnos. Las imágenes son de Google. Iniciación. Para la mejor comprensión de lo que constituye la iniciación y cuáles son sus requisitos preliminares, fije el lector primeramente y con toda firmeza en su mente el hecho de que la humanidad en su totalidad progresa lentamente en el camino de la evolución, logrando lenta y casi imperceptiblemente más altos estados de conciencia. El camino de la evolución es una espiral, mirado solo desde su aspecto físico, pero es una lemniscata considerado desde los dos aspectos, físico y espiritual. En la lemniscata hay dos círculos que convergen a un punto central, los cuales pueden ser tomados para simbolizar el espíritu en el mundo físico, desde el nacimiento hasta la muerte y su permanencia en los mundos invisibles, desde la muerte hasta el renacer. Aquí vemos el caduceo, que se llama esto. Vemos dos serpientes, una negra en color negro, la otra está en blanco. Y acá están los periodos que llevamos en este momento, que no es de esta clase. El camino de la serpiente negra es el camino de la involución y el camino de la serpiente blanca es de la evolución. El camino que está en el medio, donde se van enrollando las serpientes, ese camino recto que está ahí, ese es el camino de la iniciación. Para los iniciados, ellos, o sea, para los iniciados, ese es el camino para los iniciados, que van directamente, sin tanta vuelta, sino que directamente llegan a Dios. Acá vemos la lemniscata, son dos círculos, ¿ya? Que convergen en un punto central. Uno es en la parte física del nacimiento para llegar al mundo físico, y la otra
es cuando se muere la persona, fallece, se va al otro lado, como ustedes quieran decirle, y llega a los mundos invisibles. Y también hace su camino, llegando después de nuevo al renacer. Durante el tiempo en este mundo, el espíritu inmortal, el ego en evolución, siembra una semilla en cada acto de la cual cosechará cierta cantidad de experiencia. Pero de la misma manera que se puede sembrar sin cosecha alguna de las semillas que han sido arrojadas en terrenos pedregosos o entre espinas, etc., así también la semilla de la oportunidad puede ser perdida por la negligencia en el cultivo del terreno, y la vida entonces será estéril y sin fruto. Acá vemos el espíritu del hombre. Y acá tenemos de la parábola de Cristo Jesús, la parábola del sembrador. Ustedes saben muy bien que Cristo enseñaba en parábolas. Y esta se la escribía a Mateo en el capítulo 13, versículo del 1 al 23. Y dice, un día salió Cristo Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Cristo Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo, una vez salió un sembrador a sembrar. Al contrario, así como la diligencia y el cuidado en el cultivo aumentan enormemente el poder productivo de las semillas, una aplicación cuidadosa en el negocio de la vida, el mejoramiento de oportunidades para aprender las lecciones de ella y extraer de nuestro alrededor la experiencia que contiene, nos aporta más oportunidades. Y al término de una vida, el ego se encuentra a las puertas de la muerte, cargado con los más ricos frutos de ella. Terminado el trabajo objetivo de la existencia, gastado el día de acción, el ego empieza su labor subjetiva de asimilación. Acá vemos a una persona que está subiendo una escalerita. Él aprovechó y sembró muy bien sus semillitas de experiencia y logró empezar a llegar muy bien a lo que va a tener que hacer aquí, al trabajo subjetivo de la experiencia que obtuvo en su trabajo. Este caballero que va subiendo, él amó a otros como los amó Cristo Jesús. Él amó a su familia, a sus vecinos, a todos los que encontró en su camino. Él fue altruista, muy altruista, y él también hizo un gran servicio a la humanidad. Vean quién está acá, ¿no? Cristo Jesús, dando cuenta de su gran humildad. Él está lavando los pies de uno de sus discípulos. Aquí vemos al ego ya listo para su labor subjetiva de asimilación. Esta obra se efectúa durante su permanencia en los mundos invisibles, los que atraviesa durante el periodo desde la muerte hasta el renacer, simbolizado esto por el segundo anillo de la lemniscata. Cuando el ego llega al punto central de la lemniscata, el que divide el mundo físico desde el mundo psíquico, llamado punto de nacimiento o de muerte, según entre o salga el ego de una y otra esfera. En relación a nosotros, lo hace con un
conjunto de facultades o talentos adquiridos en sus vidas anteriores, los cuales el espíritu usa o descuida en el nuevo día de vida que amanece, según su propia elección. Pero del uso que haga de sus oportunidades depende el crecimiento de alma que adquirirá. Aquí vemos, yo coloqué esta imagen muy hermosa que es de ese libro tan lindo que escribió Exupéry, El Principito. Él es un libro muy lindo, muy maravilloso que nos enseña muchas cosas. Pero yo acá lo entregué como imagen porque él está mirando los mundos superiores. Acá tenemos a la Lemniscata, ya se la había mostrado anteriormente, y acá está el punto central, en donde comienza. Cuando morimos, llegamos a los mundos invisibles. Hacemos nuestro trabajo por centurias en los mundos invisibles, asimilando todas nuestras experiencias y regresamos después a ese mismo punto, al renacimiento, y volvemos de nuevo a un nuevo nacimiento y una nueva experiencia en el mundo físico. Si durante muchas vidas se satisface principalmente de la naturaleza baja, que vive para comer, beber y divertirse, o si deja que se fumen en sueños y especulaciones metafísicas acerca de la naturaleza de Dios, absteniéndose negligentemente de toda acción necesaria, el ego se verá gradualmente dejado atrás por los más activos y progresivos. Grandes agrupaciones de estos perezosos forman lo que nosotros llamamos razas atrasadas, mientras los activos, despejados y despiertos, que se preocupan por adquirir un mayor porcentaje de oportunidades, son los precursores. Al contrario de la idea generalmente aceptada, esto se aplica igualmente a aquellos que están empeñados en trabajos industriales. Aquí vemos a un personaje muy conocido por todos nosotros. Es un Simpson. Y miren lo que hace el Simpson. Él prácticamente no trabajaba. Él pasaba sentado viendo la tele, tomando sus bebidas preferidas y dejándole todo el cargo a los demás para que a él los mantuvieran. Acá vemos a otra persona que vive mirando el cielo, especulando con cosas metafísicas, pero él sigue en sus 13, solo pensando en cosas que no hace. Aquí vemos dos niños jóvenes muy lindos, muy preciosos. Ella con un serrucho, él no sé qué instrumento tiene, parece que es lo mismo, ¿no? Pero ambos listitos para trabajar, con todo su ímpetu. Acá vemos a un padre enseñándole a su hija una fruta que tiene, que se fue cosechada aquí, ¿ya? Y esta niñita lo está escuchando atentamente. Ella está aprendiendo de él. El padre le está enseñando a esa hija. Acá vemos a dos filósofos de la antigüedad. Ellos nos entregaron muchas enseñanzas y que fueron tomadas por los que lograron, los que han logrado hasta en este momento abrir un poquito más sus ojos. Aquí vemos a una persona ocupada en trabajos industriales y también ellos están haciendo una gran obra. La manera de procurarse el dinero de los industriales es solo un incidente, un incentivo. Y enteramente aparte de esta fase, su trabajo es tan espiritual o quizás más que el de aquellos que pasan el tiempo en plegarias con perjuicio de un trabajo útil.
Este proceso excesivamente lento y tedioso se acomoda perfectamente a las necesidades de las masas, pero hay algunos que habitualmente agotan las experiencias comúnmente dadas y así requieren un campo más extenso para sus energías. La diferencia de temperamento es la causa de su división en dos clases. Una de estas clases, conducida por su devoción por Cristo, sigue simplemente los dictados del corazón en su tarea de amor por sus compañeros, bellos caracteres, faros de amor en el mundo sufriente, siempre prontos a olvidar su propia conveniencia para ayudar a otros. Acá vemos a una persona que trabaja con sus manos y él ayuda a muchos con ese trabajo. Acá vemos a una persona que está pensando, meditando. Ella tiene fe, pero también le haría falta un poco de trabajo así como este. Acá vemos a Cristo Jesús enseñando a muchas personas. Ellos lo están escuchando cuidadosamente. Fueron 3 años del ministerio de Cristo Jesús, que enseñó en parábolas a todos los demás, a todos nosotros en general. Acá tenemos a la gente que va por el corazón y que ayuda a todo el que lo encuentra, pero aplica su corazón, sus bellos caracteres, como dice acá, sus faros de amor. Acá tenemos el otro grupo, la mente. Es el factor predominante en la otra clase. A fin de ayudarla en sus esfuerzos hacia el alcance, las escuelas de misterio fueron establecidas, en las que el drama del mundo fue representado para dar a las almas aspirantes, mientras se hallaban en trance, contestación a las preguntas acerca del origen y el destino de la humanidad. Al despertar, eran instruidas en la ciencia sagrada de remontarse más por medio del método de la naturaleza, que es Dios en manifestación, sembrando la semilla de la acción, meditando acerca de la experiencia y asimilando la lección esencial para ganar el debido crecimiento anímico. Acá tenemos a un señor con una mente muy poderosa. Él es un ocultista. Y acá tenemos los mundos superiores, aquí tenemos una evolución de la Tierra. Y acá vemos otras personas que están observando, mirando la naturaleza, estudiándola y tratando de ganar el debido crecimiento anímico con ella, con la experiencia que le entrega la naturaleza en general. También había esta importante circunstancia, que mientras en el curso ordinario de las cosas se gasta una vida entera en sembrar y una existencia post-mortem en la reflexión e incorporación de la sustancia anímica, este ciclo de 1000 años más o menos puede ser considerablemente reducido. Sea el que sea el trabajo llevado a cabo durante un simple día, si sobre él se reflexiona por la noche, antes de cruzar el punto neutro entre el estado de vigilia y el sueño, esta experiencia puede ser incorporada de esta manera a la conciencia del espíritu como poder anímico. Yo acá les coloqué una diferencia que hay entre conciencia e inconsciencia, con esa S que va al medio. La conciencia es la capacidad que tenemos de distinguir entre el bien y el mal. Su conciencia le impidió actuar de esa manera. Tengo la conciencia tranquila. Esto es lo que dice la conciencia.
Y la conciencia es la capacidad de reconocer y percibir la realidad que lo rodea. Tiene que tener bien presente esto, que es bien importante. Cuando se hace sinceramente este ejercicio, revisando los pecados cometidos durante el día, estos automáticamente son eliminados y el hombre comienza cada día una nueva vida, pero con la ventaja de haber acrecentado su poder espiritual, extraído de las experiencias de todos los días de su vida de probacionista, también de estudiante, ¿no? Al abandonar el cuerpo al morir e ir al purgatorio, la visión de nuestro pasado se desarrolla en orden inverso para mostrarnos antes los efectos y después las causas que los produjeron. Y así sentimos de manera intensa el dolor que ocasionamos a los demás. Y a menos que ejecutemos nuestros ejercicios de manera similar y en consecuencia suframos cada noche el infierno que hayamos merecido durante el día, sintiendo agudamente todos los pesares que hayamos infligido, no nos servirá de nada. Acá vemos a una persona haciendo la retrospección, que es un ejercicio que ustedes ya lo conocen, pero que empezamos con todo lo último y terminamos con todo lo del principio. O sea, primero vemos nosotros los efectos y después vamos a ver la causa, y eso nos va a llevar a lo que vamos a hacer. Pedir perdón a la persona o a alguna persona que hemos agraviado y lograr en lo posible llegar a esa persona y pedirle perdón con todo el corazón y con todo el arrepentimiento. Solo así esa retrospección está bien hecha. Acá vemos cuando el cuerpo ya no está, el cuerpo físico nos ha dejado la materia y nos vamos con nuestros cuerpos sutiles al otro lado. Y vamos a llegar al purgatorio y ahí nos van a dar, vamos a llegar a la fuerza de repulsión, que ya se ha visto en otras clases anteriores. También hemos de esforzarnos en sentir con la misma intensidad la gratitud por las atenciones recibidas de otros y aprobación del bien que nosotros hemos proporcionado. Solo así vivimos verdaderamente la existencia post-mortem y avanzamos científicamente hacia la meta de la iniciación. El más grande peligro del aspirante en este punto es el caer víctima del lazo que tiende el egoísmo, y su única salvaguardia es cultivar las facultades de la fe, de la devoción y una simpatía universal. Miren, esta pequeña le está dando un regalo a su mami. La madre muy feliz, le da las gracias a su hija. Y la niña se siente muy bien de haberle podido entregar ese obsequio a su madre. Acá fíjense en la forma que tiene esta persona, cómo ella está con sus manos abiertas en una función de mucho recogimiento. Ella está con todo su cuerpo y su alma en contacto con la naturaleza que está totalmente inmersa en ella. Ella está fuera del egoísmo, del lazo del egoísmo en este momento. Ella está pidiendo, tal vez pidiendo por todos. Eso sería muy bueno. Ahora,
Si el estudiante ha pesado bien el argumento precedente, habrá comprendido la analogía entre el largo ciclo de la evolución y los cortos ciclos o escalones utilizados en el sendero de la preparación. Quedará del todo claro que nadie puede llevar a cabo este trabajo post-mortem y transmitir a otro el desarrollo del alma resultante. De la misma manera que nadie puede comer el alimento físico de otro y transmitirle su sustancia y desarrollo. Acá tenemos un camino muy hermoso que es el camino cortito. Es el camino del iniciado. La espiral es el camino largo. Esa es la analogía que hay. Eso es lo que nos están dando a entender cuál camino vamos a seguir. Y acá vemos a un señor ya muy poderoso, ya muy entrado en estas enseñanzas. Y llegamos a la conclusión de esta lección. Débese tener el poder de alma requerido para la iniciación, o nadie podrá iniciarnos. Si lo poseemos, estamos en el umbral por nuestros propios esfuerzos y podemos pedir la iniciación como un derecho que nadie podrá disputarnos ni retenernos. Si no lo tuviésemos y lo pudiésemos comprar, billones de dólares serían insignificantes para pagarlo, porque no tiene pago, señores. Acá vemos a un señor ya con poderes espirituales grandes y seguramente él ya está en el camino de una primera iniciación. Y acá vemos a este pobre hombre que nada con ni sus billetitos que tenía para pagar lo va a dejar iniciarse. Él tiene que empezar desde el primer escalón. Gracias, amigos. Gracias, Lili. Gracias, Lili. Tremenda Ay, conferencia. por Tremenda favor. clase. Yo dejo de compartir ahora, ¿ya? Y tengo que salir fin de la presentación. Y acá. Y ya salí de la y estamos listos para la conversación. Como ustedes pueden ver, esta clase muy bella que les enseña tanto de lo que significa para ustedes tener el acceso a estas inmensas, grandiosas enseñanzas. Han despertado, han entreabierto un poquito los ojos a ellas, pero ahora lo que hace falta es el camino que nos lleva a una primera iniciación. Seguir el camino recto, no sigamos la espiral, sigamos el camino recto para llegar a Dios. Aunque no sé si lo podremos hacer, nos faltan demasiadas vidas, digamos, sí. Estamos muy en pañales, amigos, muy en pañales. Somos una humanidad muy pequeña todavía, muy infantil. Por favor, les dejo la palabra a Susanita, que me tiene la manito levantada. Lili, primero, muchas gracias. Una clase preciosa, muy importante, pero muy linda también y muy bien dada. Bueno, yo primero, Lili, les quería decir que yo tengo un amigo que muchas veces me dice, ya yo lo olvidé todo, así que ya yo perdoné. Y yo le decía, no, tú no has perdonado, tú lo que tienes es Alzheimer o tienes alguna demencia, porque olvidar no es perdonar. Perdonar es
recordar, si olvidamos, no tenemos experiencias. Entonces, de nada nos ha servido vivir. Perdonar es recordar cualquier evento que haya sido frustrante, que haya sido doloroso en nuestras vidas y recordarlo sin odio, sin rencor, recordarlo como una experiencia más. Eso, pero bueno. Pero te quería decir algo más, te quería hacer una pregunta. Por ejemplo, hay personas que piden perdón, pero no lo piden de corazón. Y ahí ya tú nos dijiste que no hay una limpieza de alma. Pero, por ejemplo, si nosotros ofendemos a alguien o alguien nos ofende a nosotros, y por ejemplo, ese alguien a quien yo ofendí me perdonó de corazón. Hay personas que uno los ofende, pero te perdonan de corazón porque son personas nobles, ¿no? Y esa persona me perdonó de corazón, pero yo no le he pedido perdón a esa persona de corazón, yo no se lo he pedido. Yo quedo limpia del pecado porque esa persona me haya perdonado a mí. No, la que quedó limpia es la persona que te perdonó. Correcto, correcto. Entonces el pecado no se quita de mí. No se quita hasta que y no si tengas es un verdadero arrepentimiento y que realmente perfecto. tu corazón sienta que le hiciste ese daño a esa persona y sientas que no debiste haberlo hecho y te pegas 2 palmaditas, por Dios. Ay, o sea, quien queda libre es el otro. Ahí quedarías bien tú. El otro es el que queda limpio de sentir cualquier tipo de Te dolor o molestia de ella, o- es esa persona que te perdonó de ya, corazón. qué lindo. Está bien, Lili. Muchas gracias, Lili. Te Muchas agradezco, pues, gracias. Susanita. Orianita tiene la manito levantada. Gracias, gracias Lili. Bueno, gracias por tu clase. Es muy importante el tema que tocaste, sobre todo para los que estamos estudiando estas enseñanzas. Pero yo quiero recalcar algo. Hay varios peligros acerca de la iniciación que pueden los aspirantes en esta enseñanza sin querer sentirse atraídos, porque hay muchos grupos en que de repente les dicen, tenga usted iniciaciones en 30 días más o menos, ¿ah? O si no, los llaman para meterlos a un río, ponerles alguna túnica, y tienen que comprar túnicas, sandalias, etcétera, etcétera. No estoy criticando ni tratando mal esos grupos, pero la persona tiene que pensar muy bien que la iniciación es interior, es dentro de nosotros y no tiene que ver con la ropa, con las sandalias, con las canciones que se canten, etcétera. No, es un proceso simplemente personal y dentro de cada uno de nosotros. Esa es una de las cosas que quería recalcar. Y la otra, que a veces perdemos oportunidades. También quiero recalcárselo a la gente que está empezando, de iniciación, de tener una experiencia para que nos sirva para nuestra iniciación debido al miedo. Hay mucha gente que tiene miedo. Ay, no, me salió un viaje, ay, pero no, es que no puedo dejar al perrito, es que el gatito, es que no sé, no me atrevo a salir de la casa, cualquier cosa, y lo están llevando para algo, para que aprenda algo, o un cambio de situación, de casa, qué sé yo, la gente se asusta y el miedo también le impide tener una experiencia iniciática. Entonces, también hay que recorrerlo, un cambio de situación, el casarse, el dejar una relación, cualquier cosa es una situación iniciática, es una parte de nuestro camino. Entonces, hay que prepararse para eso también.
Esas dos cosas quería recalcar, Lili, y muchas gracias Ya, por tu Dianita, clase. muchas gracias. Chao, Pero te chao. voy a decir algo, les tengo que decir algo. La verdad que recuerden algo. No es llegar y decir portarse bien, hacer cosas acá. La iniciación es algo muy grande. No cualquiera puede iniciarse porque así, primero que nada, tiene que formar su cuerpo-alma. Y para formar el cuerpo-alma es mucho tiempo. Digamos, Lógico. uno tiene que estar tan limpia, tan purificada, tener sus éteres, el luminoso, el reflector, que sea capaz de formar ese cuerpo luminoso. Ya de ahí empieza recién el camino para llegar a una iniciación. Y Sí, eso, tener ese cuerpo-alma, como les digo, es mucho sí. tiempo, mucha Es que, experiencia y perdona, muchas vidas. perdona, Lili, es que yo estoy hablando de pequeñas iniciaciones. Por ejemplo, una labor de servicio puede ayudar para tener más adelante una buena iniciación. Y Sí, la claro, sí te gente, entendí, pero yo te quería aclararles a ellos sí, que para no, tener una iniciación tienen que tener muchas otras cosas. sí, pero yo estoy Pero hablando bien, de cosas pequeñas. mira, me dio, disculpe, el señor José Santa María, hace rato que tiene su manito levantada. ¿Tiene la palabra? Muchas gracias. ¿Se escucha? Creo que sí se escucha. Sí, se escucha bien. Bueno, estaba escuchando, es una conferencia muy maravillosa. Soy principiante y me gusta mucho preguntar y me surgen muchas preguntas. Gracias a todos y a todas. Eh, a Oriana estaba dando un punto de vista que me agrada mucho, cómo poder sobrellevar las cosas día a día de lo que se estaba hablando. ¿Mm? Pero es interesante, escuché que se estaba hablando en las lecturas de sucesos de la vida, gente que realmente se afana mucho, gente que busca la espiritualidad, gente que tiene buenos objetivos respecto a crecer internamente. Y también escuché que se estaba hablando de retrospección, también perdonar. Yo tengo una pregunta, de hecho tengo muchas, pero voy a empezar con una o poner dos al mismo tiempo para improvisar. Eh, si una persona no pudo hacer una retrospección porque en los años pasados hizo daño, pero llegó a la enseñanza y recién se da cuenta pues que no hizo retrospección diaria a todos esos males que hizo. La pregunta es, ¿puede hacerse una retrospección desde el día actual hasta los 20 años atrás? Mira, Retrospectiva. eh, Sí. te voy a dejar con don Marco, que él te va a contestar esa pregunta que tú acabas de hacer, porque él es muy claro en sus contestaciones. Don Marco tiene la palabra. Marco. Sí, espérate. El problema ese, por ejemplo, cuando tú llegas a la escuela a los 40 años y antes de los 40 fuiste una mala persona, por poner un ejemplo, entonces, y te dicen que hay un método para limpiar los pecados, tú la retrospección empiezas a hacerla, por supuesto, a los 40 años. No la puedes empezar a hacer anteriormente porque ya pasó. Ahora, dentro de esos 40 años, tú eras envidioso, pero esta escuela te enseñó que la envidia es mala. Y entonces tú dejas de ser envidioso. Por ponerte un ejemplo, ya tú limpiaste eso,
ya no eres envidioso. Si fuiste envidioso, ya lo limpiaste. Si eras un ladrón y entraste en esta escuela y te diste cuenta de que ya o sea, que no es bueno robar, dejas de robar y ya limpiaste eso. Porque el problema es darte cuenta de tus errores. Siempre va a quedar algo, siempre. Por eso Hendel dice que es muy difícil no pasar por el purgatorio. Es muy difícil, por eso mismo, porque no lo hacemos desde que nacemos o desde que tenemos la mayoría de edad, de los 21 años, se sobreentiende que uno debe empezar a hacer la retrospección para eliminar el purgatorio. Pero eso no ocurre, siempre queda algo. Y entonces, sobre todo en esos puntos anteriores, es muy difícil eliminarlo. Se elimina gran parte, porque todo es de la forma de ser tuya. Y tú, cuando entras en esta enseñanza, te empiezas a girar 180 grados totalmente de lo que hacías anteriormente y todas las cosas van cambiando, y ese es el objetivo de la retrospección, hacerte una mejor persona. No en un 100% porque es muy difícil, pero sí por lo menos un 80, un 90%, y lo que tienes que pagar en el purgatorio es un 10%, es una pequeña estancia lo que está. Otra cosa que yo quería decir, cuando Susana dijo que si la persona perdona a alguien que le hizo un mal, sí, él tiene que pagar ese mal que hizo en el purgatorio, pero la deuda no existe, porque la otra persona ya lo perdonó. Y cuando lo perdona, esa deuda queda saldada. Aunque el mal que él hizo sí tiene que pagarlo, porque eso es una sustancia de deseo que él tiene en su vehículo y que tiene que expulsar en el purgatorio. Pero esa deuda con esa persona queda saldada. Por eso es bueno, antes de irnos, o sea, de hacer la transición, perdonar a todas las personas que nos hayan ofendido, que nos hayan hecho algo, pero perdonar de corazón, porque si hay resentimiento, vamos a venir en la próxima juntos de nuevo y te lo van a poner como un hijo o como una madre o como esto, y entonces no se salda la deuda, que usted la puede saldar en esta vida. Gracias, Marco. Isabel, Gracias, Lili. Muy bonita tu conferencia. Me gustó mucho y me quería referir a lo que primero dijo Susana, igual que también su marido se acaba de referir, es a que perdonar no es olvidar, no se puede olvidar porque no, para perdonar hay que recordar, y la etimología de la palabra recordar es pasar de nuevo por el corazón, o sea, que tiene que ser, como todos han dicho ya, realmente de corazón, y recordar siempre para volver a pasar por el corazón. Eso quería decir. Gracias. sí, totalmente de acuerdo, Isabelita. Gracias. Rodrigo, Sí, esto que voy a mencionar está dentro de la filosofía, eh, en varios escritos que profundizan acerca un poquito de la retrospección y acerca del arrepentimiento. Dice nuestra filosofía, esto es algo que está recogido de varios lados, ¿ya? Puede ser que algunas personas no lo recuerden de pronto o puedan dudar un poco, ¿ya? Por lo tanto, les acabo de dejar en YouTube, que es una conferencia al respecto de este tema, acerca de lo que es la retrospección, pero lo que viene después. Dice nuestra filosofía que son tres aspectos. De hecho, hace un gesto con los dedos como estoy haciendo yo. Es ARR. Primero viene el arrepentimiento, que todos nosotros lo conocemos. Voy a proyectar un segundito nomás, solamente para hacerlo un poquito más entretenido. El arrepentimiento, ya, esa es la parte que más o menos todos nosotros conocemos, que tiene que ver con sentir de corazón para que se borre. Si no hay un arrepentimiento en nuestros corazones, ese proceso de eliminación no va a ocurrir.
podemos decir que estamos arrepentidos, como decía Susana, pero es nuestro corazón el que sabe. Por lo tanto, no hay forma de engañarnos a nosotros mismos. Podemos decirle a los demás que realmente estamos arrepentidos de lo que hicimos, pero es nuestro corazón, nuestro átomo simiente, el que se va a limpiar o no de acuerdo al dolor y al sufrimiento que tengamos. Esa es la A. Luego viene la reforma, ¿ya? Que es la segunda parte. Esto está en el velo del destino también. La reforma, obviamente, es parte del arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que uno cambia. Es lo que decía Marcos. Si yo me arrepentí por haber sido egoísta, o no recuerdo el adjetivo que le ocupó, pero si yo me arrepiento por algo que yo hice, debo reformarme. Hasta que repito el arrepentimiento, llega un momento en que yo quiero cambiar eso que hice. Por lo tanto, me reformo, dejo de hacerlo. Ese es el objetivo de la retrospección. Hay otras religiones que han cometido ese error, que es, cometo el pecado, me arrepiento y me perdono, pero no me reformo. Entonces también, aparte del arrepentimiento, la reforma, el segundo dedo es importantísimo. No solo arrepentirse, sino que reformarse, dejar de cometer eso que yo he hecho, producto de que estoy arrepentido. Y lo tercero, y esta es la parte más desconocida, es la restitución. Nosotros vamos a restituir lo que hicimos, no con daño, sino que al contrario, con amor, en esta vida o en otras vidas. Si nosotros hemos dañado, aparte de sufrir en el purgatorio, nosotros tenemos que compensar con bien. La compensación en nuestra filosofía siempre tiene que ver con el bien, con el crecimiento. El amor vence al miedo. El amor es la única respuesta. Por lo tanto, sea como sea, nosotros seremos puestos en otras vidas para entregar amor a aquellas personas con las cuales quedamos con deudas de destino. Por lo tanto, la tercera letra es la restitución. Si yo quiero en esta vida realmente arreglar una situación con quien sea, debo hacer el ARR, el arrepentimiento, primero que todo, la reforma de mí mismo, sin eso no tiene ningún sentido arrepentirse, la reforma, y tercero, si quiero ir a un paso ya de limpiar, digamos, deuda de destino, puedo ocupar la restitución. Esta es la parte más difícil porque implica una voluntad de parte de nosotros a ir a aquella persona con la cual contraímos una deuda y restituir el mal que hicimos por bien. Eso puede ser de muchas formas. Si por algún motivo queremos restituir y esa persona ya falleció o trascendió a los otros planos y no hay forma de restituir, o bien se fue a otro país, nunca más los volvimos a ver, nosotros podemos restituir alguna causa o algunos parientes o alguna historia o lo que sea que esta persona hacía. Por ejemplo, supongamos que tuvimos algún problema con no sé, un bombero, por decirlo así. Nos arrepentimos, nos reformamos, pero cuando fuimos a restituir, este bombero ya había muerto hace muchos años. Podemos hacer algo con aquella causa que él fomentaba, que en este caso son los bomberos, por decirlo así, apoyar a los bomberos, trabajar con ellos, lo que sea. No tiene por qué ser algo material, puede serlo también, pero no tiene por qué ser algo material. Nosotros podemos restituir cuando una persona ya no está, a sus hijos, a sus hermanos. Es por eso esta parte es más difícil, porque requiere esta voluntad de acercarse de pronto a la esposa de a quien herimos, a los hijos de a quien herimos y reconocer nuestras faltas y restituir. Muchas veces esas personas guardan una pequeña historia, un pequeño rencor de aquello que sucedió. Esto quería decir, les dejo el video ahí. Esto es parte de la filosofía y está recogido de varios lugares. Gracias. Ya, gracias, Rodrigo. Sí, eso es algo sabido, ¿no? Siempre a nosotros, los ángeles archiveros, cuando hemos cometido, ellos nos dan a cada cual precisamente que lo que necesitamos para nuestro desarrollo. Entonces, cuando nosotros hemos dejado
deudas por pagar. Nosotros elegimos, o sea, los ángeles nos entregan a nosotros lo que vamos a hacer en una vida. Y hay una pequeña parte que se llama, digamos, libre albedrío o epigénesis, que es la epigénesis, para seguir adelantando. Pero nosotros, por ejemplo, si esa persona cometió un asesinato, mató a una persona, ¿cómo puede restituir en esa vida? No puede hacerlo, tiene que hacerlo en otra vida. ¿Ya? Arrepentirse, ese asesino se arrepiente del que mató, pero no puede restituirle a él en esa vida. No le puede devolver la vida, porque no tiene esa facilidad, o sea, facultad. Entonces los ángeles en una vida próxima lo entregan junto con esa persona, ya sea como siendo su papá o qué sé yo, y ahí él paga esa deuda de haber quitado una vida, que es algo tan grave, quitar una vida. Por eso que es muy difícil, en realidad, la retrospección, el pedir perdón, el arrepentimiento, como tú lo has señalado, sí, es muy difícil, bastante. Pero una persona que sigue esta enseñanza ya tiene las herramientas para hacerlo, ¿ya? Y a nosotros como probacionistas nos exigen, digamos, no nos exigen, es nuestra obligación hacer esa retrospección todas las noches. Y nosotros sabemos que no nos va a servir de nada si lo hacemos solamente de los dientes para afuera. Entonces, todo este conocimiento va paso a paso en algunas cosas. Una buena retrospección tiene que ver con esa obligación que uno contrae consigo mismo. Como dices tú, sí, hay muchas cosas, hay que saber muy bien esos ejercicios, porque esos ejercicios te ayudan a subir en la escala, te ayudan. Pero hay que tener la mente y el corazón juntos para poder hacer eso. José Santa María, ¿puede hablar? Sí, gracias. Creo que yo seguía, ¿verdad? Disculpen que pregunten, pero sí, estas conferencias son excelentes y gracias por el aporte de cada uno. Yo tengo otra dudita, por ejemplo, lo que dijo Rodrigo, lo que todos aportan aquí, todas es maravilloso. A mí me nutren maravillosamente, me encanta escucharlo. Lo que decía Rodrigo es interesante porque lo que presentó ahí es como balancear el mal, es como si hice mucho daño, como el documento que puso, pues debo de hacer bien del daño que hice para poder balancear un poco la situación en la vida. Tengo una preguntita y quizás me gustaría que me ayudaran a dar punto de vista. Por ejemplo, si alguien va y pide perdón a una persona que se le hizo daño, hay casos en los cuales pedir perdón a algunas personas se les hace daño. Eso sería como curar mi herida a costa del dolor de otra persona. Por ejemplo, si una persona viene y le dice, por ejemplo, si una persona mató a una persona y le va a decir a un hermano o a la esposa de esa persona o a la madre, ¿sabe qué? Perdóneme porque yo maté a su hijo. Quizás yo o la persona que pide esa perdón siente el deseo sincero, y le ayude, pero ¿qué hay de la otra persona? No es muy correcto hacer eso. En algunos casos, si se sabe que se va a hacer daño a esa persona y quizás yo sane, pero esa persona va a quedar con un sufrimiento mal. Entonces la pregunta es, ¿qué sugieren o qué ustedes podrían dar un punto de vista respecto a eso? Porque hay
partes donde es normal pedir perdón, por ejemplo, un esposo dañó a la esposa, sabes que mira, o al hijo, o se le maltrató, detalles de esos, o otras situaciones, pero hay situaciones como muy graves, o como por ejemplo si alguien viene y le dice, mira, perdóname porque me metí con tu esposa, que le diga un amigo al otro, es un poco complicado, pero la verdad es de que suceden muchos casos de esos, que a veces quizás corríjanme si estoy equivocado, contento de que me corrijan, pero hay algunos Sí. casos que pues definitivamente eh, creo que es suficiente con perdonarme y tratar de balancear la balanza. Así dejo la pregunta. Bueno, mira, yo ya había dicho algo, pero prefiero que Marco te la conteste porque él levantó la manito para contestarte. Sí, recuérdate que todos tenemos libre albedrío. Mm, Yo recuerdo un caso que ocurrió aquí en los Estados Unidos, un adolescente que mató al hijo de un señor. Ese muchacho se arrepintió del acto y le pidió perdón a ese padre. Y ese padre no solo lo perdonó, sino que lo acogió como si fuera un hijo. Eso es difícil que pase, mm, pero pasó. O sea, los dos, hubo un arrepentimiento de otro y hubo el perdón de ese padre. O sea, eso puede pasar también y es lo que debía pasar, pero no estamos a esa altura. Porque que te maten a un hijo y perdonar al que te mató al hijo, eso es muy difícil. Hay que tener mucho grado evolutivo para poder hacer eso espiritualmente. mm. Pero tú no puedes hacerte cargo de los demás. Tú por único quien puede responder es por ti. Y tu objetivo es perdonar o arrepentirte. Lo que haga el otro depende de la otra persona. Tú no puedes tratar de meterte en la otra persona porque estás yendo en contra de su libre albedrío y eso es un pecado enorme. Pero es así, o sea, desgraciadamente la humanidad no está a la altura que debíamos estar. Y eso no ocurre con generalidad, pero sí ocurre. Y si es bueno que ocurra, que uno se arrepiente y que el otro lo perdone de corazón. Eso es lo ideal. Pero estamos hablando de dos seres con mucha evolución. Claro, hay que tener mucha evolución para poder, lo que acabas de señalar, que ese padre acogió al que mató a su hijo. Figúrate, hay que Gracias, tener... gracias. Deja. Eh, Carmen, Sí, gracias. Que yo digo de que cada persona tiene su propio grado de evolución y, y verdaderamente uno siente esa protección divina que te va guiando por el camino para eliminar todas las deficiencias que trae tu personalidad. Entonces, con el tiempo, uno se da cuenta del maravilloso amor divino, porque cómo te ha guiado para que tú las cosas que antes sentías, ahora ya no las tienes en tu corazón, ya no te pasan. Entonces quiere decir que ahí realmente se sanó la persona. Entonces yo digo que hay que tener mucha confianza en Dios y no solamente eso, para llegar a eso hay que tener voluntad, interés en lo que en el proceso evolutivo y saber de que no estás sola o no estás sola, sino que hay seres superiores que te van ayudando muchísimo en ese proceso. Entonces hay que ir como tranquilamente, pero con tesón, con energía, o sea, dijéramos, con interés en eso. Y poco a poco uno se da cuenta que va quedando, que va botando montones de cosas, que después le van a quedar muchas otras, claro, pero
El caso es que hay que ir caminando paso a paso, lentamente por ese proceso, porque tenemos el amor de Dios que nos ayuda y que tiene mucha compasión con nosotros. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es justamente entregarnos a esa presencia que nos ama tanto. Muchas gracias. Gracias a ti, Carmencita. Susanita, Sí, gracias, Lili. Y Lili, yo, bueno, primero quería hablarte de lo que hablabas tú al principio en la clase, de lo que es a veces el temor de pedir un probacionismo, de pedir, eh, y yo quería decir que me he encontrado con eso muchas veces, personas que no quieren ser probacionistas, no piden un probacionismo por temor a una serie de cosas. Y tanto el probacionismo como el discipulado hay que pedirlo, amén de que uno sea merecedor de ello, de un discipulado, por ejemplo, hay que pedir el discipulado, porque nosotros tenemos el libre albedrío, si no lo pedimos no nos dan. Ahora bien, también tenemos el caso de personas que se creen discípulos y eso ya lo hemos hablado otras veces y sencillamente no se lo han ganado y no lo son, pero sí lo creen. Aquí tuvimos tristemente el caso de una amistad que no estaba muy bien, estaba enfermita y dio muchas copias del libro del discipulado a varias personas. Y ese libro trae algunos ejercicios que no se deben hacer, puesto que puedes llevarte a la locura o a enfermedades. Y dos o tres personas pensaron que sí eran discípulos porque habían recibido el libro y yo no creo que les fue muy bien. Ahora bien, quisiera hablar con el amigo Santa María y decirle que el amor siempre, siempre vence, siempre vence. El perdón hay que pedirlo y hablando desde mi experiencia, que la digo siempre que puedo, porque le puede servir a algunas personas. Eh, mm, Hubo alguien que fue causante de que mi hijo muriera. Eh, Ese fue un dolor inmenso, muy grande, muy grande. Esa persona nunca me pidió perdón. Eh, yo tuve rencor contra esa persona durante mucho tiempo. Mucho tiempo yo albergué en mi corazón un resentimiento grande, una furia hacia esa persona, hasta un día que algo sucedió y dejé de sentir eso, gracias a Dios, porque no hay nada peor que sentir ese resentimiento en el corazón. Eso a uno lo va matando. Pero si esa persona me hubiera pedido perdón o sencillamente me hubiera dado un abrazo de corazón diciéndome de que sentía lo que ella había propiciado, que era la muerte del ser que más yo he querido en este mundo, pues yo le hubiera respondido ese abrazo con todo mi corazón y de seguro que mi perdón se lo hubiera dado. No fue así, no aún así logré quitarme eso de adentro. Pero si ella me hubiera pedido perdón, hubiera sido muy, pero muy bueno. Hubiera sido más rápido el proceso de sanación. Así que el perdón, pedir perdón siempre es bueno, porque el amor siempre triunfa y pedir perdón es una muestra de amor. así es, Susanita. Uno perdona muchas cosas en esta vida, sobre No, y todo una... cuando tiene que ver con la pérdida de un hijo. Uy, terrible. También nosotros, también yo perdoné muchas cosas. Rodrigo, Amén. Gracias. Perdón, Rodrigo, y muchas Sí, gracias por tus sí. palabras que fueron muy explícitas. Tu explicación fue maravillosa. También quería decirte eso. La mía. Sí, la explicación que diste hace un ratico de no, la sí estuvo ARR. bien. Gracias. A ver, primero, veámoslo al revés.
con respecto a lo que decía José Santamaría. ¿Qué pasa si alguien me perdona porque me quiere mucho, porque quizás recién lo conozco y no me tiene ningún rencor, pero yo no estoy arrepentido de lo que me hizo? Entonces, ahí también tenemos el caso de que alguien no pide perdón, pero te perdonan. Creo yo que eso igual queda en nuestro automocimiento, igual tenemos que purgarlo en el purgatorio, a pesar de que nos perdonaron, nosotros nunca nos arrepentimos. Eso puede ser para también entender qué pasa si yo pido perdón y la otra persona no me perdona. Ahora, se ve mucho en las telenovelas también que de pronto no hay cosas que quieren que no se sepan y se terminan sabiendo. Yo creo que Exacto. todos hemos vivido una experiencia así un poco anecdótica, donde nos encontramos con una persona que no teníamos idea quién era y resultó que conocía a no sé quién y nos termina contando un suceso que nosotros sabíamos del pasado y se hilan las cosas. Y así son los ángeles archiveros, hilan las cosas y aunque nosotros queramos de pronto no pedir perdón, no volver a hacer que una persona, según nuestro criterio, vuelva a sentir dolor, a veces los ángeles registradores hacen que los hilos se unan, los hilos de destino, para que se terminen sabiendo las cosas. Eso primero en el mundo humano. Ahora hablando de la Biblia dice, la verdad os hará libre. Ay, Entonces, nosotros, eh, los ángeles archiveros nos dieron la Biblia para sabiduría, tenemos que saber que la verdad es uno de los temas principales dentro del Nuevo Testamento y de lo que dijo Cristo. Yo soy la verdad os hará libre, yo soy el camino de la verdad. Por lo tanto, a mi parecer, solamente mi opinión, creo que a pesar de lo que duela, cuando uno esté preparado, debe ir con la verdad. Y debe decir la verdad de lo que pasó y de lo que sucedió, aunque uno haya una personalidad inferior que te diga no lo digas, puede dañar, mejor da una mentirita blanca. Creo que no. Creo que la verdad os hará libre. Y también nuestro servicio nos dice, ahora vemos oscuramente, mas entonces veremos como somos conocidos. Ahora vemos por espejo, mas entonces veremos directamente. ¿Y por qué pasa esto? Perdone que comparte de nuevo. Porque resulta que aunque querramos o no querramos, todo lo que hacemos queda registrado en una memoria subconsciente que está en nuestro reflector. Y si aún así nosotros no supiéramos de algo que ocurrió, resulta que hay otra memoria, que es la memoria de la naturaleza, donde las cosas están sí o sí. Entonces, por más que nosotros queramos ocultar una verdad, o no querer decir algo que pasó por supuestos daños que podemos provocar, no solamente tenemos la memoria subconsciente, además tenemos la memoria de naturaleza. Y si no fuera suficiente, tenemos una tercera memoria que es un registro permanente, que es el que está en amarillo, donde está incluso todo lo que ha pasado en periodos anteriores al terrestre. Por lo tanto, todo lo que sucede tiene un motivo. Y en algún momento, nuestro ego, es decir, nuestro triple espíritu, accede a estas memorias. No inmediatamente, pero va accediendo a medida que se va desprendiendo de cuerpos y va conociendo todo. Cuando nosotros, junto con los ángeles archiveros, preparamos nuestro renacimiento, que es uno de los temas que va a tocar Marco en sus conferencias, eh, vemos todas nuestras vidas, y no solo nuestras vidas humanas, sino que también los ángeles archiveros son capaces de traer conocimiento de vidas anteriores a la humanidad, nuestra, para prepararnos en la construcción de vehículos, para preparar nuestro renacimiento. Entonces, no hay nada que se pueda ocultar, no hay nada que pueda permanecer a oscuras finalmente. Todo se sabrá, todo se sabe. Como dice nuestro servicio, ahora vemos oscuramente por espejo, mas entonces veremos como somos conocidos. Esto es lo que yo podría decir con respecto a de pronto querer, no sé, dejar algunas cositas debajo de la alfombra, como se dice. Creo que finalmente se destaparán y se sabrán. Y en el mundo del deseo, de hecho, muchas veces nosotros sentimos lo que hicimos sin saber que lo habíamos hecho. Ese es el objetivo del purgatorio principalmente, recibir de vuelta aquello que en vida no entendimos que habíamos provocado. Gracias, Lilita.
De nada, muy bien. Gracias, Rodrigo. Es bueno recordar todas esas cosas. Es que está todo engarzado, todo es uno. Bueno, mira, ¿alguna otra inquietud, alguna otra pregunta, alguna otra cosa antes de terminar la clase? Quiero decirle una cosita, Lili, Dime, Carmen. que verdaderamente amarse a sí mismo significa sacarse todas esas cosas negativas que uno tiene. Y no sé si a ustedes les pasa, pero a mí a veces cosas que no me acordaba de antes me vienen a la memoria. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la pregunta que hizo alguien aquí, José Santamaría parece, que es justamente que incluso la retrospección, aunque no lo sepamos, parece que nos ayuda para lo pasado también, porque a mí me pasa que hay cosas que ni me acordaba y aparecen, y entonces ahí uno las empieza a purificar y como que se queda libre. Y otra cosa bien importante es que el amarse a sí mismo es demasiado importante. ¿Por qué? Porque uno evita las cosas malas para no cargarlas en su espalda, porque entonces tiene un fardo muy pesado. En cambio, si las va eliminando, se hace ligero de equipaje, pues. Y entonces está cada día mejor. Y no lo hace por obligación o porque le dijeron que es malo de afuera, sino que de adentro te están purificando. Entonces la cosa es mucho más sencilla. Muchas gracias. Gracias a ti, Carmencita. Es bien importante que lo que dijiste, porque sí, a medida que uno va entrando en años, en edad, a uno se le vienen a la mente cosas que pasaron hace muchos años atrás. Y Así muchas es. veces uno ha cometido errores garrafales. Y ese traerlo a la mente de nuevo hace que uno se arrepienta de haber hecho eso. Claro. Y aunque uno no pueda encontrar a la persona a la cual le hizo daño o qué sé yo, uno está tan arrepentida de haber hecho eso que seguramente llegará de alguna manera a la persona a la cual uno se dañó. Tengo, eso sí, que yo sé que en otra vida voy a tener que pagar mi deuda con esa persona. Pero yo sí también me he arrepentido, como dice Carmen. Uno puede hacer cierta retrospección, digamos, de muchas cosas que ha hecho atrás, Le pero brotan a con uno. pero con un arrepentimiento sincero, un Claro. arrepentimiento de corazón, que realmente te lleguen a fluir lágrimas de por qué actué así, por qué hice ese daño tan grande a esta persona. Cuando Claro. uno trabaja, cuando uno está joven, a veces entre las compañeras se hace mucho bullying, como le llaman ahora. Y ante uno que era joven, que se creía la dueña del mundo, de todo lo que se yo, tenía gran vanidad, ¿ya? Era capaz, sí, de tirar, si una persona le decía una cosa, uno le respondía en una forma terrible. La personalidad, pues. Claro, la personalidad de uno era la tenía muy, el egoísmo, digamos, lo tenía muy dentro uno. Claro, Ya muy ahora, aflor. ya claro, porque el egoísmo es lo que nos hizo individuales. Cada Claro. persona, a medida que va viviendo su vida, acumula experiencias, muchas experiencias, ¿ya? Unas muy buenas y unas muy malas. Hasta que uno va entrando cada vez en edad y se las va presentando estas enseñanzas y se va dando cuenta de todos los errores que ha ido cometiendo a lo largo de su vida. Y ahí viene ese arrepentimiento tardío, digamos, ¿no? No Pero sí importa. es un verdadero Llega. arrepentimiento y sirve, porque Claro.
como dijo Carmencita, uno como siente cierta liberación, Claro. siente cierta liviandad, ¿ya? Y uno piensa con su mente en esa persona a la cual le hizo daño y le manda las mejores vibras que uno pueda tener. Exactamente. Entonces, no todo se puede limpiar. Uno tiene que pagar en el purgatorio cuando llegue. La parte, como te la explicó Marco, uno tiene que pasar por el purgatorio y yo estoy dispuesta a pasar por el purgatorio. Cosa de que la fuerza de repulsión, esa tremenda fuerza que hay ahí, me limpie. Y yo cuando llegue de nuevo a otra vida, ya llegue con la conciencia más expandida. Eso, amigos. Don José. Gracias por su compartimiento. No, nada más para dar como un punto de vista, puede ser que esté equivocado. Según he comprendido, bueno, las enseñanzas que se estudian en el concepto de Rosacruz del Cosmos, poco a poco se va entendiendo en que pues es una maravilla de enseñanza porque te ayuda a ir comprendiendo poco a poco los niveles de la vida en la cual uno pues a veces cree que ya ha visto, pero no ha visto. Pero en el tema de el perdón, cuando por ejemplo en muchos de los casos decía Carmen, maravilloso su punto de vista y créame que me quedo con mucho para cogerlo y ponerlo en práctica por ahí, porque así es como me nutro. En muchos de los casos me he dado cuenta también que como hacerse ese inventario de uno, decía ella, algo muy importante, que también uno puede ir haciendo, con la retrospección, ir sanando un poco eso, pero también creo que a veces uno debe de tener cuidado en el punto de que de repente hay algún error que uno cometió que a uno no le lastima, pero de igual manera hay que enmendar el daño. Segundo, también hay otros errores que a la persona le torturan. Tengo que tener mucho cuidado si es el sentimiento de culpa o realmente mi conciencia me está dando la pauta a seguir a que tengo que trabajar con eso o ir a pedir perdón y perdonarme. Eh, entonces, Eso mismo. en esos casos, pues para mí logro entender de que hay mucho que observar, es como tener mucha tela que cortar de uno mismo, o sea, como decía el gran maestro Jesucristo, verdad que en muchos de los casos significa mucho lo que dice, de hecho demasiado, como cuando dice, primero antes de ver la paja del ojo ajeno de tu hermano, por favor, dice, sácate la Sí, viga de tu ojo, que es maravilloso verso, porque me está dando a mí la pauta a seguir que no tengo nada que buscar afuera, hay tanto que recortarme y la tela nunca se va a acabar, nada más quería agregar eso, gracias. gracias a ti, José. Muy bien. Oye, Eli, te puedo decir otra cosa bien importante que dijo José también, es el hecho de que hay que perdonarse a sí mismo también. Y eso es difícil a veces, realmente. Uno sí se perdona, No, sí uno hay se que perdonar perdona. a sí mismo y Mm. perdonar a los demás. Esas son las dos, para mí, yo creo, las dos formas del perdón. Y son muy importantes, porque si tú no te perdonas a ti mismo, estás evitando amar a los demás. Entonces hay que perdonarse también y cuesta harto a veces perdonarse, depende de lo que uno haya hecho. Y tal como tú lo decías, ahora uno que ya tiene más edad, ya como que tiene más experiencia, ya ha sido más golpeada y todo lo demás, uno ya está más blandita, entonces entiende más las cosas, pero ir para atrás y ver muchas cosas que la verdad uno no las debía haber hecho y sobre todo también perdonar a muchas personas también. Y, o sea que el perdón es una cosa demasiado importante, que Sí, si no sí. perdona realmente no avanza, porque carga un fardo en la espalda que no tiene nombre, realmente.
y pasa pesado y todo, y no se eligiera de equipaje. Eso es lo terrible. Y la manera de aligerarse de equipaje es justamente amarse a uno mismo para sacarse todo lo malo y que le ayude nuestro Padre Celestial con su maravilloso amor para perdonar a los demás también, porque eso que dijo Susanita es re cierto. Eso de que el rencor a veces las cosas son bien graves, como la que les pasó a ellos, y verdaderamente debe ser requete contra difícil en perdonar esas cosas, pero que ella lo haya logrado, encuentro que es algo maravilloso. Marco, Sí, yo quería volver al punto de la retrospección. A veces pensamos que hicimos una buena retrospección y no es así. Cuando uno comienza este ejercicio, en primera nos justificamos por soberbio, por orgulloso, y la culpa siempre cae en el otro, no en uno. Y entonces por la noche llega el momento de juzgarme. Y yo digo, bueno, yo actué así porque fulano me hizo esto. Yo no tengo que arrepentirme de eso porque fue fulano el que empezó. Y siempre tratamos de justificarnos. Y no es así. ¿Por qué? Porque somos orgullosos, porque somos vanidosos, porque somos soberbios, porque tenemos muchos defectos y no nos los vemos como los demás nos ven. Este ejercicio, dice Magender, que si un asesino lo hace durante 6 meses, bien hecho, se redime y se hace una bella persona. Por lo tanto, no es fácil el ejercicio de la retrospección. Y es así, no podemos ahora ni ser muy malos, porque entonces también eso es peor. Entonces, no, la culpa es mía, aunque la culpa haya sido del otro. Hacerse el demasiado humilde también es malo. Esto es poco a poco. Los primeros no salen bien, pero poquito a poco va entrando en nosotros, que no solo es la retrospección, porque si usted no estudia las enseñanzas, si usted no lee, si usted no sabe las leyes que actúan, la ley, no estoy hablando la de los hombres, sino la de causa y efecto, la de renacimiento, etc. Si usted desconoce todo esto, usted no se va a juzgar bien. Ahora, si usted estudia estas enseñanzas, si usted interioriza lo que dicen el concepto de los sacros del cosmos, sobre todo, usted va adquiriendo una cosa que se llama discernimiento. Y eso es lo que nos lleva a hacer una buena retrospección. Porque lo que para nosotros antes era bueno, ahora es malo. Y nos damos cuenta y decimos, oye, mira, si yo hice esto y aquí el concepto me está diciendo que esto no es así por esto y por esto y por esto. Entonces ya la forma de juzgarse cambia y vamos haciendo una retrospección mucho mejor día a día, hasta que llega el momento en que ese discernimiento se abre tanto que ya sabemos distinguir el bien y el mal, porque lo difícil es distinguir entre qué es bueno y qué es malo, porque para la persona mundana las cosas buenas no son en realidad tan buenas. Y entonces eso es lo que nos hace vivir la vida, entre comillas, como dice McHenry, que vivir la vida es entregarse a una vida de servicio. Gracias, Marco. Muy bien. Orianita. Mira, yo quería compartir con ustedes unas experiencias de vida que he tenido acompañando a gente que ha estado muriendo. Entre ellos un hermano fraterno, que fue el que me llevó a mí a la fraternidad. Entonces, él, cuando estaba justamente, él sabía que su enfermedad lo estaba aniquilando. Cuando estaba poco a poco en ese estado de semiconciencia, estaba muy cansado, me pidió que orara. Por favor, hermana, ora.
Ora que yo escuche el sonido de tu oración, porque estoy haciendo mi retrospección de vida. Y él analizaba su parte anterior, su parte antes de entrar a la fraternidad, su vida en general la analizaba. Y de repente se le llenaban los ojos de lágrimas y me decía, es tan fuerte lo que estoy pensando y lo que tengo que pedir perdón y perdonarme yo mismo, me decía, que es como que si me estuviera arrancando la piel. Entonces, eso lo hizo hasta el último momento de su vida. Me pidió que solo orara al lado de él y yo pasaba horas orando mientras él hacía su retrospección de vida. Yo creo que eso está bien según mi manera de pensar. No creo que vaya a haber logrado todo tal como dice Marcos y por supuesto que va a tener que pasar al purgatorio igual. Pero pienso que ese arrepentimiento de algo puede servir. Eso es lo que quería dejarles dicho. Ese es un Gracias, verdadero. Dianita. Muchas gracias. Gracias, Gracias, Dianita. gracias. Muy bien. Yo creo que estaríamos terminando la clase un poquito, ¿ya? Sí. Entonces, me gustaría que alguien hiciera la oración. Voy a compartir la pantalla para colocarla.